Por todo el gran planeta se veía una inmensa explosión que terminó destruyendo gran parte de dicho. Creo que terminé usando demasiado poder en dicha técnica, diría Khonshu mientras veía la destrucción que se había creado. Hay que tener mejor manejo del poder, ¿no? Ya que usar esa brutal cantidad de poder en ese ataque y si no hubiera muerte la batalla, se te hubiera vuelto más difícil, diría Kakaroto viendo seriamente al dios. Tienes razón, pero mis reservas de poder son casi ilimitadas, no lo olvides, diría Khonshu devolviendo el control del cuerpo. Bien, un problema ha sido resuelto, ahora falta otro, diría Kakaroto mientras veía a su familia. ¿Ganamos?, preguntó Ayame mientras veía seriamente al Saiyajin. Claro, hija, aunque te costó un poco, pero se venció, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Khonshu, debemos mejorar en la posesión que haces que puedo terminar muriendo por ese desgaste de poder que obtuvo, diría Ayame. Tienes razón, pero eso pasará, no use demasiado de tu poder, pero hay que mejorar en eso, diría Khonshu, devolviendo el control del cuerpo a Akame. Bien, ya sabemos que la próxima amenaza está cerca, hay que aumentar la seguridad al planeta y al no más sentir el poder del rival, hay que atacar o esperar, diría Kakaroto. Pienso que hay que esperar, no ir al ataque y preparar una estrategia, diría Kara viendo al Saiyajin. Bien, en eso tienes razón, no hay que ir a atacar a lo menos que terminaremos perdiendo, diría Kakaroto. En momentos como este es que necesitas mi ayuda, se escuchó una voz en todo el planeta. Claro que no dijimos que no volveríamos a ese trato, yo te ayude y ya, diría Kakaroto serio. Bien, si necesitas mi ayuda ya saben cuáles son las palabras para formar el pacto, diría Goku mientras su voz desaparecía. Vaya, sí que es arrogante sin importar que familia está en un gran peligro ni piensa tener tu ayuda, diría la persona que estaba con él en la dimensión. Ya ves cómo son los dioses arrogantes, piensan que son indestructibles pero no es así y esa maldita arrogancia termina con su vida diaria. Goku. Bueno, no todos, vea el dios Khonshu anda ayudando a los simples dioses. Sí, pero solo lo usa por diversión, al estar en ese templo de las deidades es aburrido, diría Goku. Buen punto, pero los ha salvado de varias a ellos. Volviendo a la dimensión. ¿Estás seguro de no aceptar el trato con el dios Goku?, diría Ayashi seria. Si lo estoy, no necesito su ayuda, con mi poder son capaz de vencer, diría Kakaroto. Bien, cuando lo necesites él no acudiría a tu llamado, diría Kara seria. Te equivocas, si vuelvo a hacer un pacto con él sí sería un nuevo contrato, diría Kakaroto. Espero lo pienses, diría Akame seria. Vaya, qué confianza le tienes a tu padre, diría Kakaroto. No es eso, padre, ya vimos lo que pasó con Caster por bajar la guardia, así casi pierdes. Si esa arma hubiera sido forjada en esta dimensión, diría Ayame. Son debilidades que debo mejorar, diría Kakaroto. Bien, vamos a entrenar que así vamos a lograr eso, diría Kara. Bien, los alcanzó en la dimensión, necesito hablar con alguien, diría Kakaroto. Bueno, dirían todas mientras se iban a la habitación. Kakaroto salió a gran velocidad al reino de los demonios. El rey ya llegando, diría un sirviente al trono. Vaya, veo que todo sigue en orden, ahora quiero que todo siga así, alguna cosa que salga mal los elimina, diría Kakaroto mientras se iba de ese lugar. Después de varios minutos llegó a un lugar. Vaya, veo que necesitas algo, diría Ilia viendo seriamente al Saiyajin. Si necesito que estés pendiente de este megaverso por si pasa algo malo, diría Kakaroto viendo a la diosa de la creación. Bien, cualquier anomalía te la informo, diría Ilia. Los vemos, diría Kakaroto mientras salía de ese lugar. Pero si yo te puedo informar de cualquier anomalía, diría Khonshu tomando el control del cuerpo. Sí, pero tú te duermes en momento así, diría Kakaroto. Bueno, me aburro esperando que la emoción empiece, diría Khonshu serio. Bueno, vamos que tenemos un entrenamiento mental donde aumentar el poder visual de mis ojos y poder mío ya que el enfrento a el clan de ojos carmesí, sus ojos son impresionantes, diría Kakaroto mientras aumenta la velocidad. Así llego al planeta y llego a la dimensión de entrenamiento. Vaya, eso fue rápido, diría Kara viendo a su pareja. Sí, aunque el trabajo difícil está por empezar su entrenamiento, diría Kakaroto serio. ¿Y qué tipo de entendimiento debemos hacer?, preguntó Ayame viendo seriamente al Saiyajin. Entrenamiento mental, ya que se van a enfrentar a una versión mía y no quiero que se vayan a contener, diría Kakaroto serio. Tienes razón en ello, hay que ser lo más frías para no morir en el intento, diría Akame seria. Bien, comiencen su entrenamiento mental, diría Kakaroto. Así más chicas se ponen en pose de meditación. Los entrenamientos mentales habían empezado. Bien, ahora voy yo, diría Kakaroto mientras se puso en pose de meditación comenzando también su entrenamiento. Así en la dimensión solo se estaba escuchando el rugir de sus auras. Así estuvieron por varios años en la habitación, afuera solo eran días. Todos habían terminado un largo entrenamiento. Ahora que sigue, diría Kara seria. Ahora enfrentamientos entre ustedes, quiero ver si mejoraron en su poder y visión de ataque, diría Kakaroto serio. Pero ¿quién contra quién?, diría Ayashi seria.
Tú con Ayame y Akame y Kara, diría Kakaroto serio. Fue porque pregunté, diría Ayashi sería, ya que sabía que Ayame era poderosa. No solo quiero ver cuando poder perdiste y aumentaste, diría Kakaroto serio. Vamos, no te preocupes, no te mataré, tenlo por seguro, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Eso no me da buena confianza, pero hay que darle, diría Ayashi mientras veía seriamente a la guerrera. Empiecen ustedes dos, diría Kakaroto. Bien, espero demuestres de qué estás hecha, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Espero no terminar mal en esta batalla, diría Ayashi mientras se ponía en guardia. Comiencen la batalla, diría Kakaroto. Ambas chicas de un momento para otro ya se estaban impactando un fuerte golpe. El impacto de sus puños fue impresionante, que todo fue destruido a su alrededor. Ayame lanzó otro fuerte puñetazo a gran velocidad. Ayashi al ver eso se movió a una alta velocidad e esquivó otra fuerte patada que se aproxima donde ella. Qué buenos reflejos, diría Ayame mientras recibió un fuerte golpe en el estómago. No te descuides en la batalla, diría Ayashi mientras se lanzó a gran velocidad, impactando un fuerte puñetazo en todo el rostro de la guerrera. Impactó fuertemente el suelo de la dimensión, creando una fuerte explosión por la magnitud de los golpes y la velocidad del impacto. Veo que aún sigo con mi poder explosivo por momentos, diría Ayashi con una pequeña sonrisa mientras veía la fuerte explosión. No que habías perdido tu poder y los tienes y aún más, diría Ayame mientras se limpia la sangre que recorría su nariz. No sabía que aún seguía activo en mi cuerpo, pensé que se había dormido después de no usarlo mucho tiempo, diría Ayashi con una pequeña sonrisa. Ahora ya sabes que no, así que la batalla se va a poner más interesante, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Ya veremos si logró vencer a una diosa relámpago, diría Ayashi mientras se lanzó a gran velocidad. Espero no ser humillada por ella, diría Ayame con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a gran velocidad. Ambas impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión que terminó destruyendo gran parte del suelo de la dimensión. De dicha explosión salían ambas guerreras, impactando fuertes golpes y puñetazos a altas velocidades. Cada impacto de sus puños iba siendo sumamente impresionante. La velocidad de cada impacto era de temer. La dimensión, por momentos el tiempo se destruye si no fuera por Kakaroto, que en segundo repara eso, la dimensión ahora mismo fuera un caos en el tiempo. La batalla seguía por varios minutos, cada uno de sus impactos se hacía daño uno y del otro. Ayame lanzó un fuerte rodillazo. Ayashi lo logró ver, pero su cuerpo fue demasiado lento en la reacción que le dio de lleno, que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente con el suelo de la dimensión. Vamos, ponte de pie que esto apenas inicia, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Vaya, esta guerrera no se está con juegos, tendré que tomarme un poco más seria la batalla, diría Ayashi mientras se volvía a lanzar a gran velocidad. Ambas impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión. De dicha explosión ambas habían iniciado un nuevo fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades, cada uno de sus impactos iban siendo impresionante. Solo se veía fuertes ráfagas de ki por cada impacto. Vaya, el poder de ambas es impresionante, diría Kara viendo a su amado. Ni me lo digas, Ayashi solo tenía dormido su poder del tiempo y fusión de sangres, diría Kakaroto. ¿Me estás diciendo que ha despertado ese poder de nuevo?, preguntó Akame viendo a su padre. Claro que sí, ahora solo está intentando aumentar el poder a dicha fase de ella y demostrar por qué era una gran demonio, diría Kakaroto. Esto se va a poner más interesante, diría Kara viendo la batalla. Suerte, hermana, diría Akame. En el cielo de la dimensión solo se veía fuertes explosiones por cada impacto de sus puños. Ayame por momentos estaba teniendo muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que varios le iba dando de lleno, que le causan un pequeño daño. En serio, ese es el máximo daño que la causó por cada fuerte golpe, diría Ayashi mientras seguía impactando los fuertes golpes. Protección lunar, qué buen escudo, diría Ayame mientras esquiva los fuertes golpes y recibe algunos ojos demoníacos, diría Ayashi mientras veía la forma de una luna en el aura protectora de su rival. Vaya, ahora entiendo todo, diría Ayashi mientras toma distancia. ¿Qué pasó?, preguntó Ayame viendo confundida a la guerrera. ¿Por qué usas el escudo? ¿No puedes luchar sin él?, preguntó Ayashi seria. Claro que puedo, pero necesito mejorar la durabilidad a dicho escudo para que el daño en mí no sea muy fuerte, diría Ayame. Bien, en eso tienes un punto, bien, sigamos, diría Ayashi mientras veía a la guerrera. Un ataque de calentamiento para el siguiente round, diría Ayame. Fusión demonio oscuro y del tiempo, diría Ayashi mientras creó una supernova. Creo que ese es un sí, plasma lunar relámpago, diría Ayame. Mientras dos grandes esferas de poder se están viendo, y de un veloz movimiento ambos ataques iban a gran velocidad. A su paso el suelo de la dimensión iba siendo destruido. Al colisionar ambas técnicas toda la dimensión retumbó por el inmenso poder de ambas guerreras.
Las técnicas estaban siendo sumamente parejas sin ver ningún ganador. Ayame poco a poco le estaba comenzando a aumentar más el poder a la habilidad. Ambas técnicas y nada más terminaron explotando creando una gran explosión por toda la dimensión. De ahí se veía a los dos aún de pie, aunque han usando gran parte de su poder en ese último ataque. Eso fue impresionante, diría Ayame mientras aún se mantenía de pie con mucha dificultad. Sé que aún no has usando tu máximo poder, diría Ayashi mientras veía seriamente a la diosa relámpago. Tienes razón, solo acabo de usar poder bruto, sin usar el dominio relámpago, diría Ayame, mientras veía seriamente a la guerrera. ¿Dejamos la batalla en un empate o dejamos este round?, diría Ayashi. Terminemos la batalla, diría Ayame mientras se volvía a lanzar a gran velocidad. Bien, diría Ayashi mientras también se lanzó a gran velocidad. Ambas chicas impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión, de la cual ambas seguían su fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Ayashi se movía a una velocidad decente a pesar de que sus meridianos estaban al límite. Ayame aún podía seguir sus genes de diosa relámpago que tenía le daban el plus a su poder. La batalla de ambas ya había durado unos minutos, pero ese fuerte intercambio de golpes y puñetazos estaba siendo sumamente impresionante. Ayame al ver un punto sin defensa, se lanzó a gran velocidad a impactar. Caíste puño golpe celestial, diría Ayashi, mientras lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad. ¿Qué diría Ayame mientras fue impactada por el fuerte golpe? Ella impactó brutalmente el suelo de la dimensión, como Ayashi ya que ambas ya estaban en su límite. Vaya, esa batalla sí fue impresionante, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Tienes razón, cariño, espero dar el mismo show que ellas dos, diría Kara con una pequeña sonrisa. Claro que lo darán, su cultivo es impresionante, diría Kakaroto viéndolas con una pequeña sonrisa. Bien, espero seas una buena oponente, madre, diría Akame con una pequeña sonrisa. Espero el mismo nivel de ti, hija, diría Kara mientras se ponía en guardia. Pueden empezar en cualquier momento, diría Kakaroto mientras las veía. Ambas chicas se movían a gran velocidad con una fuerte golpe. El impacto de sus puños fue impresionante que creó una fuerte explosión. De dicha explosión salían ambas chicas batallando a grandes velocidades. Cada uno de sus impactos iba siendo sumamente impresionante que crean cráteres donde iban pasando. Impacto relámpago, diría Akame mientras su puño se rodeó de un intenso relámpago y se lanzó a gran velocidad. Usar habilidades relámpago con tu madre no es muy inteligente de tu parte, diría Kara mientras creó un escudo relámpago y a gran velocidad detuvo el fuerte golpe. No siempre se trata de ser el más inteligente, diría Akame mientras su espada iba a impactar un fuerte corte. Te equivocas, siempre hay que ir un paso adelante que el enemigo, diría Kara deteniendo la espada con sus dedos. Qué imposible predijo este movimiento, diría Akame mientras toma distancia. Desde un principio supe que usaría el clon relámpago para atacar y al tener la guardia baja iba a ser fácil terminar la batalla, pero no es así, lo diría Kara con una pequeña sonrisa. Vaya, después de todo eres la princesa relámpago o reina, ya no me acuerdo, diría Akame. Creo que aún sigo siendo la princesa del clan relámpago, diría Kara mientras veía seriamente a la guerrera. Sería interesante conocer a mis abuelos, diría Akame con una pequeña sonrisa. Estarían orgullosos de ti, a tu edad tienes un impresionante control del dominio relámpago, otros dioses le toma billones de años esto, diría Kara. ¿Será porque tengo los genes de dos grandes guerreros, las células de Saiyajin de mi padre que potencia más mi dominio y las tuyas que me ayudan a tener un mejor control de dicho y el manejo de las armas legendarias relámpagos, diría Akame. Pero las que terminaron potenciando tu genes relámpago fueron las de tu padre, diría Kara. Bien, dejemos ya del pasado y sigamos con nuestra batalla, diría Akame mientras se lanzó a gran velocidad. Ambas impactaron fuerte sus puños creando una fuerte explosión que terminó destruyendo más del planeta. Así se le dio inicio a un nuevo fuerte intercambio de golpes y puñetazos. Por el cielo de la dimensión se veía a dos veloces rayos impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Cada uno de sus impactos iba creando fuertes explosiones. Así la batalla se había prolongado a 5 minutos de puro intercambio de golpes y puñetazos. Akame tenía su energía casi al 100%, solo un poco había sido dañada. Kara igual tenía poco daño y su poder aún seguía estable. Por algo el dominio relámpago es el más poderoso que hay, le da a su portador un poder casi ilimitado en batalla, diría Kakaroto viendo la batalla. Nada mal, madre, tu poder aún sigue estable a pesar de los brutales golpes, diría Akame viendo a su madre. Lo mismo debo decirte, hija, posees un gran control de tu poder en la batalla, eso es de admirar, diría Kara mientras se ponía en guardia ya que la batalla aún no termina. Ambas se lanzaron a gran velocidad con fuertes golpes.
Espero logres seguirme el paso, diría Kara mientras aumentan el poder de sus puños y velocidad. Akame comenzó a tener dificultades al esquivar los fuertes golpes que varios le iban dando de lleno, causale un gran daño por cada impacto. Con que vamos a aumentar más nuestro poder, diría Akame mientras aumenta su poder, comenzó a impactar fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Y lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Kara lo recibió de lleno sacando la disparada hasta colisionar fuertemente con el suelo de la dimensión, creando una fuerte explosión por la magnitud del impacto. Estacas relámpago, diría Akame mientras fuertes estacas de puro relámpago comenzaron a caer en la zona de combate. Escudo de hielo más tormenta helada, diría Kara mientras lanzó la fuerte técnica. Todo en la dimensión se comenzó a congelar, cada fuerte pilar también por la magnitud de la helada. Vaya madre, sí que habéis mejorado el dominio helado a gran escala, diría Akame viendo como sus estacas de hielo eran congeladas. Por algo viene un año sola a la dimensión, diría Kara viendo a su hija. Ahora entiendo, solo viniste a mejorar las habilidades tuyas como tus llamas y fuegos, diría Akame viendo a su madre. Exacto, no fue un trabajo fácil ya que cada dominio era imponente y lo más difícil fue esa llama eterna, diría Kara seria. Eso era obvio, la llama eterna no es cualquier llama, creo que está en el top 10 de las mejores llamas en poderes, la número 1 es la llama enigma sangriento helado, diría Akame seria, creo que se llamaba, diría Akame seria. ¿Y cómo sabes ese tipo de información?, preguntó Kara seria. Por algo voy a visitar a mi amiga, no, diría Akame con una pequeña sonrisa. ¿Y has aprendido alguna habilidad con ella?, preguntó Kara seria. Claro que sí, pero no son muy útiles, por ejemplo Torezón, diría Akame mientras espadas se habían creando detrás de ella. Archer es el único que sabe crear armas así, diría Kara seria. Claro, Ilia al ver lo que hacía el demonio aprendió esto sin querer, diría Akame. Con el ojo carmesillo el rey de los demonios borró cualquier existencia de la mente de Akame. Kara y Ilia sobre la dimensión 6000, diría el Saiyajin mientras sus ojos brillaban intensamente. ¿Que cómo creaste esas armas?, le preguntó Kara. No lo sé, diría Akame mientras veía cómo las espadas desaparecen. Bueno, ¿qué importa?, diría Kara. Que terminamos la batalla de un solo ataque, diría Akame. ¿Seguro?, preguntó Kara. Siloto luna sangrienta, diría Akame mientras un gran poder carmesí se formó. Plasma lunar, diría Kara. Ambas técnicas fueron lanzadas. Iban a gran velocidad hasta colisionar fuertemente creando fuertes ráfagas de ki por las magnitudes de ambas técnicas. El poder de mi madre es impresionante, que me cuesta trabajo mantener mi técnica, diría Akame mientras aún seguía lanzando más poder. Este ataque lo terminé ganando yo, diría Kara mientras le seguía dando más poder a su técnica. Por el gran poder dando de ambas las técnicas, terminaron explotando creando una fuerte explosión que terminó con gran parte del suelo de la dimensión. Ambas se veía seriamente, aún podía seguir a pesar de perder gran cantidad de poder en ese último ataque. Es impresionante que aún te puedes mantener de pie, diría Kara viendo a su hija. Lo mismo te dijo, la magnitud de choques y mantener un poder como el que lanzaste es impresionante, diría Akame. Bien, comenzamos el último ataque, diría Kara mientras se lanzó a gran velocidad. Ambas impactaron fuertemente sus puños que seguía destruyendo más el suelo de la dimensión. Así ambas le dieron inicio a un nuevo intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades, cada uno de sus impactos eran impresionante. Akame se movía a gran velocidad mientras le daba fuertes golpes a su madre. Kara tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes. Ambas tenían la batalla muy igualada. Pero por momentos Akame toma la delantera impactando fuertes golpes en varios puntos del cuerpo de su madre. Kara comenzó a sangre de las heridas de su cuerpo, pero aún así ella seguía batallando. Vaya madre, a pesar de que estás herida, seguías luchando, diría Akame mientras lanza fuertes golpes. Estas heridas demuestran lo brutal que puede llegar a ser la batalla, diría Kara mientras seguía atacando. ¿Estás segura de seguir tu cuerpo? Se ve que no puedes seguir, diría Akame seria mientras esquiva los fuertes golpes. No subestimes a tu madre, diría Kara mientras seguía lanzando los fuertes puñetazos. Esta batalla se había prolongado por varios minutos de puro golpes y puñetazos sin parar. Kara era la que más afectada estaba siendo. ¿Te rindes?, diría Akame mientras toma su distancia. Jaja, claro que no, diría Kara mientras cae de rodillas por el uso masivo de poder. Vamos madre, dejemos esto por aquí, diría Akame mientras la veía seriamente. Bien hija, tienes razón, mi cuerpo ya no da para más, diría Kara mientras cae inconsciente en el charco de sangre que había creado por las grandes heridas en su cuerpo. Kakaroto se acercó y le sanó por completo y llevándolo a la habitación para que descanse. Vaya hija, sí que usaste demasiada fuerza en los ataques, diría Kakaroto serio. A veces no logro contener mi fuerza, diría Akame seria. Hay que enseñarle a manejar mejor eso, diría Kakaroto serio. ¿Y ahora qué haremos padre?, diría Ayame seria.
Descansen, mañana seguimos con los entrenamientos. ¿Y de qué van a tratar mañana? Lo mismo, de hoy o hay algún cambio, diría Akame. Lo mismo, prioridad aumentar su poder y después la resistencia, diría Kakaroto serio. Bien padre, descansa, diría Akame mientras se iba a descansar. Lo vemos mañana padre, diría Ayame mientras se fue detrás de Akame. Vaya qué difícil, diría Kakaroto mientras veía hacia la nada. Pero hay que estar listo para la amenaza que se aproxima, ya que no es cualquier amenaza, su poder puede ser hasta superior a mí, diría Kakaroto mientras salía a su habitación. Así pasaron más de 3 meses entrenado, que dentro de la habitación fueron varios millones de años. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.